Producir cada vez mejores alimentos y de manera más sostenible es uno de los desafíos que enfrenta el sistema productivo de Uruguay. Seguimos siendo fundamentalmente un país agroexportador, pero en un vigoroso proceso de incorporación de valor y conocimiento. Vamos a conversar hoy sobre una parte de ese proceso liderado por mujeres y hombres que bajan a tierra conocimientos que integran nuestros ecosistemas a una producción que busca preservar y mejorar las condiciones del entorno. Además, visitamos la Casa de Internet en Uruguay, recorremos el área de innovación del Hospital Pereira Rosell y conversaremos sobre microbioma, probióticos y nutrición. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. El futuro del Uruguay productivo va de la mano de la ciencia. Dos caminos que pueden parecer divergentes, lo natural y lo tecnológico, se integran en nuevos desarrollos que potencian a los métodos tradicionales. Sostenibilidad en la producción de alimentos, bioeconomía, pero creciendo en rendimientos e incorporando las más modernas herramientas en inteligencia artificial, big data y robotización. El mundo está pidiendo, por ejemplo, ganadería sin emisiones de gases de efecto invernadero, con bienestar animal y sin afectación de los ecosistemas nativos. ¿Está procesando Uruguay estos cambios? El presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, José Bonica, responde a esta pregunta. Ese cuestionamiento a la carne, a la producción y al consumo de carne, en realidad más que trabas son oportunidades que recibe el país. En la medida que nosotros seamos capaces de mostrar nuestros sistemas de producción y nuestro producto, es decir, que atrás de un kilo de carne que se exporta hay una historia atrás y que esa historia acompaña a esa carne y que es lo que el consumidor cuando la asa o la cocina como le gusta en su casa, no solo es carne, hay una historia atrás que llega a la casa del consumidor, esté donde esté en el mundo. Eso es el rol que tenemos que hacer. Para contar esa historia y para contarla fuerte, tenemos que utilizar distintas estrategias. Una de ellas es tener datos certeros, confiables, correctos. Eso es realmente importante. Otra parte de la historia puede ser cómo producimos. Nosotros aquí, los vacunos en este país llegaron hace más de 400 años. El país tiene apenas 200 de vida, no llegamos todavía a cumplirlos. Entonces, los vacunos en este medio ambiente realmente se sienten cómodos. Y esto es lo que tenemos que contar. ¿Por qué se sienten cómodos? Se sienten cómodos ellos, pero también se sienten cómodos otros. Entonces, sin querer, hablando de carne y hablando de cómo producimos, estamos hablando de biodiversidad. Estamos hablando mucho más allá de los vacunos. Estamos hablando mucho más allá de los vacunos y los humanos. Estamos hablando de muchas especies, no solo de animales, también de vegetales, porque estos vacunos donde nosotros producimos la carne, la mayor parte del tiempo lo pasan en el campo natural y eso es una comunidad de distintas y numerosas especies vegetales, no de una o dos como puede ser pasturas implantadas muy productivas que existen en otros lados. Acá son muchas, que algunas veces prosperan algunas por la lluvia, otras prosperan otras porque la lluvia no fue tan buena, en fin, pero tenemos que contar la historia de que estamos en un lugar donde hay más vacunos que seres humanos y que están acá desde hace mucho más tiempo que nosotros, los humanos. Si bien las novelas son muy agradables, atrás tienen que tener datos, tienen que tener ciencia, tienen que tener información precisa y con un margen de error delimitado. Esto hay que decirlo bien dicho. Puede ser que los científicos, cuando cuentan sus historias, no sean todos los amenos, pero hace falta que esa historia contada en ese tono
exista. Después vienen las novelas, que le ponen la sal y a lo que hay ahí atrás. Pero tiene que basarse en datos precisos. Después viene el marketing, sin duda. Hay 4 ejes que orientan el trabajo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. El concepto Una Salud, la bioeconomía circular, las transiciones agroecológicas y la digitalización, automatización y minería de datos. ¿Cómo se integra esto al modelo productivo y sobre todo cómo llega hasta el campo, hasta cada predio y a los hombres y mujeres que lo llevan adelante? Vamos a dar la bienvenida al ingeniero Miguel Sierra, gerente de Innovación y Comunicación de INIA. Miguel, bienvenido a Sobre Ciencia, buenas noches. Hola, Augusto, buenas noches. Encantado de estar aquí. Un placer contar contigo. Y el concepto de una salud, de alguna manera, parecía en lo que decía Bonica cuando explicaba que hablamos de carne, pero hablamos de vegetación, de insectos, de humanos. Es la mirada, ¿no? Es integral. Exacto. Lo hemos vivido en el COVID. Vimos que un problema, una pandemia que apareció en China en relación a un tema alimentario, luego derivó en temas de salud humana. Entonces todos somos cada vez más conscientes de la interdependencia. La salud animal con la salud humana, la salud vegetal y la salud ambiental. Entonces el desafío es trabajar eso de forma integral. Y bueno, nosotros lo tenemos como un desafío en nuestro plan estratégico. Tenemos que integrar de mejor manera la salud animal en lo que es lechería, carne y lana. También trabajar el tema de protección vegetal en las áreas vegetales, generando materiales genéticos resistentes a plagas y enfermedades. Por tanto, el desafío es abordar eso de forma integral e interdependiente. ¿Hay caminos que nos puedan alentar a avanzar justamente estos conceptos de sostenibilidad, de cuidado de los ecosistemas y demás, sin perder, por ejemplo, volumen de producción, insisto, hablando una vez más, tanto de vegetales como de animales? Bueno, ese es el desafío. Nosotros en el plan estratégico anterior hablábamos de intensificación sostenible, que es un poco ese reto que tú comentás, de seguir produciendo alimentos y cada vez, en algunos casos, en mayor cantidad, pero con un impacto ambiental cada vez menor. Y el desafío también es usar, si podemos, y es lo que estamos trabajando, productos agroquímicos sintéticos en menor proporción. O sea, integrar más el control biológico, el control natural, las rotaciones entre cultivos y pasturas y leguminosas, sistemas más sostenibles que hagan un uso más responsable y más inteligente de las dinámicas ecosistémicas que se dan naturalmente. Conocer lo que está sobre la tierra, lo que está bajo la tierra y qué es lo que le implantamos. Correcto. Sí. Ahora hay todo un tema de la microbioma, hay toda una conciencia del potencial del suelo. Generalmente nosotros agrónomos muchas veces lo veíamos como un tapiz inerte y ahora se está descubriendo la enorme riqueza que tiene el suelo en microorganismos, en la capacidad de capturar el carbono, muchas potencialidades que aporta el suelo que es fundamental para la producción saludable. Y para, entre otras cosas, para reducir la cantidad de elementos, como decía, sintéticos o minerales que se le implantan y que después termina siendo un problema en cuanto a contaminación y demás de efectos no deseados. Totalmente. Claro. Yo te diría que ahí tenemos un tema como Uruguay, tenemos que hacer una apuesta a reducir el uso de herbicidas, de insecticidas, y ahí tenemos que hacer un mejor uso de los recursos naturales que existen y de concebir esos ecosistemas como modelos integrales, complejos, que hay que saber gestionar, pero evitando incorporar en lo posible agroquímicos sintéticos fósiles, que son los que impactan más crudamente en el medio ambiente. Y después está todo el tema genético, ¿no? Lo que ha sido la evolución, porque claro, cuando hablamos de carne, fundamentalmente hablamos de todo un mejoramiento. Uruguay tiene una tradición prácticamente desde que el hombre está instalado acá, desde que el humano está instalado acá, está trabajando con la ganadería y bueno, buscando cruzas y demás. Y hay toda una evolución en eso, sobre la cual se ha trabajado y se sigue trabajando muchísimo. Sí, nosotros tenemos un grupo bien potente en el INIA. Justo hablé para esta entrevista con Ariel Chapezón y Eli Navaja. Son genetistas muy potentes de INIA que trabajan en el sector de carne vacuna y carne ovina. Y ahí se está trabajando con todo lo que es la descendencia esperada en la progenie, la diferencia esperada en la progenie. O sea, uno identifica el potencial genético de los animales y lo que prevé es que ese potencial se transfiera a la progenie, a los descendientes. Claro. Históricamente era cantidad de kilos de carne, litros de leche, calidad de la lana, y cada vez más se incorpora, por ejemplo, emisiones de gases tipo metano
o eficiencia de conversión de la alimentación, como los animales. Hay algunos que son mucho más eficientes en convertir los alimentos a estos productos que queremos en un tiempo más corto, por tanto emiten menos y son más eficientes en su proceso. Hay una explicación que vamos a compartir ahora que también nos la daba el ingeniero Bonica cuando conversamos con él en ocasión de la Expo Prado, justamente en eso, la evolución histórica de lo que es la idea de que el mejoramiento genético es un poco la clave. Lo compartimos. Perfecto. Nos preguntan qué estamos haciendo para producir más y mejor carne. Sin duda, la genética tiene un rol importante. A lo largo de muchos años se ha ido evolucionando el manejo de la genética. Las primeras estrategias fueron los péditres, es decir, saber quiénes eran los parientes, cuando veíamos un animal, quiénes eran sus parientes. Pero después vinieron los científicos y dijeron, bueno, pero hay cosas más precisas que esto, empecemos a medir sus kilos al destete o más adelante. No había balanzas. Entonces, desde antes de INEA, lo que era el CIAP, salían camionetas con balanzas móviles para poder pesar en las cabañas, hasta que hubieron balanzas en las cabañas. Y después vinieron a procesar toda esa información de una manera avanzada, para lo cual se necesitaron de las computadoras, empezaron las evaluaciones genéticas. Algunas razas se asociaron con criadores de otros países, otros no. Después vino la genómica, saber qué genes están, en qué proporción y cómo afectan la producción. Pero salimos a medir otras cosas, nuevos caracteres. Originalmente queríamos que los animales crecieran más rápido, pero ahora eso no es suficiente. Tenemos que saber cuánto pasto consumen o cuánto se alimentan para producir carne. Y tenemos que encontrar esa razón entre uno y otro. Y bueno, ya desde hace algunos años empezaron estas pruebas que se llaman pruebas de eficiencia, acompañadas con avances tecnológicos en muchas cosas. Por ejemplo, el chip de la trazabilidad da una información cuando un animal llega a un comedero, y entonces se dispara, que automáticamente se registra cuánta comida hay en ese comedero, qué animal vino a comer, y cuando se va, se registra nuevamente que el animal se retiró por diferencia de peso, cuánto comió, y podemos saber no solo cuánto comió, sino a lo largo de cuántas veces en el día, podemos saber a qué horas comieron, quiénes son los líderes, porque hay un estrato social, algunos mandan y otros obedecen, y todo eso se viene infiriendo. Entonces, sí es cierto, en Uruguay estamos midiendo eficiencia de conversión, esto genera EPDs, esto genera información genética, pero estamos aprendiendo el comportamiento vacuno, que nuestros paisanos muy vaquianos algo sabían, pero las tecnologías hoy en día nos permiten saber más. Y aspiramos a que con una nueva trazabilidad, en una nueva etapa de trazabilidad, poder tener todos los días registrados cómo se mueven nuestros animales, cuando hay cambios en ese movimiento, para poder, por ejemplo, inferir cuando una vaca se está alzando, entra en celo, para saber si le estamos dando a todo ese rodeo de vacas la suficiente alimentación y por eso están haciendo en la parte reproductiva lo que deben hacer, o si están demoradas porque les falta comida. Estamos aprendiendo mucho, todos los días estamos aprendiendo. A ver, Miguel, hablamos de chips más modernos que los que hoy se usan para la trazabilidad, hablamos de información que puede venir de un satélite, de sensores, hablamos de instrumentos robotizados. ¿Cuánto demora o cómo se hace para que esto baje al predio, ¿no? Porque en definitiva una cosa es verlo o conversarlo en un lugar experimental. Ajá. Y otra cosa, a mí me parece que baja bastante más rápido que en otras disciplinas, ¿es correcto? Sí, pero igual tenemos la preocupación. Nosotros ahora estamos en INEA intentando promover un proyecto que se llama BidLab con el Banco Interamericano de Desarrollo, hacer Living Lab, laboratorios abiertos donde aplicar las tecnologías de las TICs, que hay muchas, en experiencias reales de producción. Hemos visto que ahí hay un gap, una diferencia importante entre las soluciones que están proponiendo los informáticos y lo que realmente es usable y aplicable a nivel productivo. Entonces creemos que esos espacios que nosotros llamamos de codiseño, de coinnovación, donde se encuentran los solucionadores y los problematizadores, nos parece que es fundamental
y creemos que hay un potencial enorme en Uruguay. Hay muchas soluciones informáticas que están en la vuelta, que esperan resolver problemas del agro, pero creemos que hay que buscar ese espacio real de encuentro donde vean ahí in situ y se vean temas de costos, de las complejidades a veces de tecnología, que en una cosa es en el laboratorio, otra es a campo abierto, con todas las inclemencias del tiempo, con animales, con cosas que son condiciones muy particulares y que creemos que es insustituible tener esos living labs que en Argentina se están haciendo, en otros países también, y queremos que INEA contribuya a generarlo en espacios de INEA o en espacios de asociaciones de productores, etcétera, pero que sea ese espacio de encuentro y nos parece que hay un potencial enorme. Hay gente que está aplicando muchas aplicaciones informáticas y temas de automatización, pero creemos que hay posibilidad de dar un salto mayor en su uso. Hoy hablábamos, Mónica arrancaba la primera parte de la nota hablando de amenazas u oportunidades, según cómo se la mire. Cuando hablamos de toda esta tecnología aplicada al campo, sabemos que históricamente ha ido a un proceso de despoblamiento. En definitiva, hace falta menos gente para un montón de tareas, robotizadas, automatizadas, pero a mí me parece ver también una oportunidad para seducir a mucha gente que puede tener curiosidades tecnológicas, apostar a modelos de producción más modernos y que puede volver a mirar el campo. ¿Cómo lo ven a eso ustedes? Y bueno, es uno de los temas que también estamos viendo. La semana pasada justo contactamos con Corea del Sur, que ellos están haciendo toda una movida de Farm Prender, le llaman, que es incentivar a que los jóvenes vuelvan al campo con incentivos y políticas públicas de respaldo y muchas AgTech atrás, ¿no? Mucho drone, mucha software, mucha tecnología digital que vuelva más atractivo el campo. Ese puede ser un camino, obviamente hay que complementarlo con políticas recreativas, infraestructuras de todo tipo, porque cuando uno se muda al interior tiene que tener esas comodidades, estamos en el siglo XXI y debiéramos esperar que, más allá de que estemos en distintas zonas del Uruguay, tengamos acceso a los servicios que son de estos tiempos. Entonces, pero creemos que es una de las alternativas, es una de las posibilidades y lo estamos viendo en lechería. De hecho, se trabajó la automatización del sector lechero y la propuesta de Santiago Fariña fue una de los objetivos fue hacer la lechería más atractiva para los jóvenes. Que no se vea como ese tedio de levantarnos a las 4 de la mañana, a las 6 a ordeñar, etcétera, sino buscar tecnologías modernas que permitan que los jóvenes con herramientas que le dan soporte de este tipo les hagan la vida más fácil. Hace un tiempo que empezó a suceder también que la unidad pequeña, el pequeño productor, no era sostenible, necesitaba una escala. A partir de estas herramientas, ¿puede ser que la productividad de pequeños predios vuelva a ser interesante para que no haga falta ser un terrateniente para vivir del campo? Yo creo que sí, tenemos ese desafío. Incluso hay que abrir la cabeza y diversificarnos. Ahora, por ejemplo, está toda la experiencia del cannabis en Uruguay. Entonces, a veces en pocos metros o kilómetros o hectáreas tenemos unos rendimientos económicos altísimos que permiten que la ecuación también sea muy rentable en pequeña dimensión. Entonces, creemos que ahí hay que abrirse a distintas experiencias. Obviamente no va a haber una solución universal. Vamos a tener que buscar un abanico de alternativas. Hay productores más envejecidos y hay una cultura también de la producción en algunos sectores ganaderos, por ejemplo, que hay que respetar e integrar, pero también hay que estar abierto a nuevas opciones, nuevas alternativas y sobre todo pensando en los jóvenes, como decías tú, que hay que ofrecer otras alternativas más atractivas para la vida rural. Todo esto es fuertemente interdisciplinario. Debe ser bastante interesante participar de los inicios de esos equipos, ¿no? Donde tal vez alguien que nunca pisó el campo tenga que entender cómo diseñar, bueno, un sistema, por ejemplo, de inteligencia artificial. ¿Tenemos gente, hay volumen de profesionales para este desafío, Miguel? Yo creo que ahí tenemos un debe como país. Tenemos que formar gente en la transdisciplina y en el abordaje sistémico de las cosas. No lo tenemos y quizá hay muchas capacidades dispersas y tenemos que integrar sociólogos, antropólogos, economistas, agrónomos, veterinarios. No tenemos esa cultura, gente de la comunicación. Tenemos que hacer proyectos más integrales y esa cultura nos falta en Uruguay. Nos falta gente muchas veces, pero aún cuando está la gente está dispersa, fragmentada, cada uno en su chacra, en sus cosas, y no siempre nos combinamos en proyectos de este tipo. Y sin duda, como tú decís, para abordar esto se requieren esos equipos transdisciplinares. Para terminar, vuelvo al principio, ¿no? Dentro de 2 meses y poquito será la Cumbre del Clima, la COP26, y otra vez vamos a escuchar a mucha gente reclamando, bueno, que la ganadería pague más impuestos, que desaparezca,
que las emisiones de gases de efecto invernadero son mucho más duras para el planeta que la alimentación, que suspender la alimentación con carne. ¿Amenaza o oportunidad? Y yo creo que son las dos cosas, ¿no? Yo no creo en los chivos expiatorios. Siempre hay alguien que le achacamos la responsabilidad. Los del norte a los del sur, nosotros a los del norte. Y el planeta sigue girando y no le buscamos la solución. Yo creo que todos somos corresponsables. Entonces, si me decís, yo creo que tenemos una oportunidad en el sentido de jerarquizar todo lo que es el sistema ganadero pastoril uruguayo, que es un sistema muy sostenible de producir alimentos, pero también entender que a nivel mundial hay que diversificar la generación de fuentes de proteína. Y hay que también ser críticos cuando el exceso de consumo de alimentos genera obesidad. Tenemos 2.000 millones de personas con sobrepeso, obesidad. También tenemos que dar un discurso por un consumo responsable de los alimentos. O sea que creo que nos tenemos que integrar de mejor manera en las tendencias mundiales. Defender lo nuestro, la ganadería y los alimentos producidos a campo natural, abierto, respetando el medio ambiente, pero entender la diversificación de las proteínas a nivel mundial. Y también alinearnos con el discurso de la alimentación y la salud, porque tenemos problemas graves de desnutrición y de obesidad y sobrepeso. Entonces creo que Uruguay tiene que jugar en toda la cancha, defender lo nuestro, pero también entender las inquietudes de los otros e integrarnos, porque el planeta es uno solo y nos salvamos todos, nos perdemos todos. Generar los conocimientos, generar los datos y, como decía Bonica, contar el cuento. Sí, me pareció bien interesante lo que decía Bonica ahí al inicio. Yo creo que sí. Antes decíamos alimentamos naturaleza, vendemos confianza. Y yo creo que ahora tenemos que envasar naturaleza, envasar datos, contar historias atractivas y seguir cultivando la confianza respaldada en ciencia, con evidencia científica. Miguel Sierra, gerente de innovación de INIA, muchas gracias por estos minutos y bueno, la seguimos como siempre. Un gusto, a las órdenes, encantado. Primera pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos, no se vayan.